nuestra continuidad. Hemos tenido exposiciones sobre relaciones de Chile con China, luego sobre la India, Enrique Serrano. También tuvimos una gran conferencia del profesor Pablo Rodríguez sobre filosofía y pensamiento de China. Quiero saber si me están escuchando bien, ¿sí? Bueno, doy la bienvenida a Lina Álvarez, nuestra coordinadora, y a nombre del Observatorio Asia Pacífico al profesor Lorenzo Maggiorelli, quien es nuestro expositor de hoy, y daré lectura a un resumen de su brillante currículum vitae. Es muy extenso, le haré un resumen. Él es profesor asociado de la Universidad Tadeo Lozano en el Departamento de Ciencias Política y Social de la Universidad Tadeo Lozano. Su larga experiencia cubre varios países, entre ellos Australia, China, este correo la citación. Cuba, Colombia, Israel, Italia, Países Bajos, Palestina, España, Taiwán, Uruguay y Venezuela. Así es. Cuenta con una PhD en Ciencia Política, en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, con una maestría en Ciencia Política de esa misma universidad y otra maestría en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad de Bethlehem, Palestina, en cooperación con la Universidad de Pavía. También tiene una Business Administration en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Roma. Tiene diversas condecoraciones, cursos y certificados de diversas lenguas, entre ellas el idioma chino, puesto que vivió en Taiwán y es uno de los más destacados expositores, expertos en temas de Taiwán y de la relación de Taiwán con China continental, con América Latina y el Caribe, que es justamente el tema de la conferencia suya de hoy. Para no ser más extensos y darle paso a la conferencia, dejo ahí y ya a través de Google ustedes podrán saber mucho más del profesor Maggiorelli. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, Enrique. Toda esta lista de títulos, así. He vivido en varios países, entre los que están China y Taiwán, y estoy estudiando el chino. Mi chino no es demasiado bueno, pero estoy estudiando en el Instituto Confucio de la Universidad Tadeo. Estoy a nivel chino 6. Y fue gracias justamente al Instituto Confucio que comencé a acercarme al estudio de China. Sí, en la Universidad de los Andes, saben, hay uno y otro, está aquí en la Universidad Tadeo Lozano. Y he comenzado a hacer investigación sobre esos temas. He estado en China también, en Tianjin, en la Universidad Nankai, que es la universidad, decimos así, asociada con nuestro Instituto Confucio acá. Y es un tema fascinante. Como usted mencionaba, he vivido también en Palestina, y el tema de Palestina-Israel es en algunos aspectos parecido al tema de China y Taiwán. Son conflictos que son muy, muy complejos, y no hay acuerdo, ¿no? Es muy difícil encontrar un acuerdo entre las partes. Y también hablar del tema son temas bastante delicados, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar a hablar del tema, en mi charla yo hablaré de China y de Taiwán. Eso no significa que ni yo ni la universidad no reconocemos la política de una sola China o el Observatorio Asia-Pacífico
no significa tomar una posición frente a eso. Por comodidad, coloquialmente hablaremos de China y de Taiwán, pero los que ya conocen un poquito el tema saben que la situación es más compleja, ¿sí? No existe un país que se llama Taiwán. ¿Y qué es entonces Taiwán? Espero que a través de esta charla podemos un poquito hacer claridad sobre eso. Bueno, comenzaría primero compartiéndoles aquí mi pantalla con el mapita para ver dónde está Taiwán y así a través de eso puedo comenzar a hablar también de la política. Vamos a ver si logro compartir mi pestaña con el mapa. Les agradecería si me confirmaran que se está viendo. Sí. Ok, perfecto, gracias. Bueno, Taiwán es una isla que está aquí en la parte suroriental de China, como pueden ver, pero no es exactamente una isla, es más, mejor dicho, es un archipiélago, porque son varias islas. La isla principal es esta acá, que se llama la isla Formosa, ¿sí? El nombre que dieron los portugueses a esta isla. Pero hay más islas. Primero está este grupo de islas acá, que se llaman Islas Pescadores. Y están otras islas que hacen parte de geológicamente hacen parte de la China continental, pero pertenecen a lo que es, decimos, el gobierno de Taipei o la República de China, como lo queremos llamar. Están administrados desde Taipei y son esa isla acá, Kinmen. Pueden ver que tan cerca está. Esta Xiamen es una ciudad de China, de China, República Popular de China, administrada desde Beijing, y esta Kinmen es administrada desde Taipei. Además, tienen aquí también, más arribita, estas islas acá, Islas Matsu. Son otras islas que pertenecen a lo que es Taiwán. Entonces, cuando hablamos de Taiwán, estamos hablando de varias islas, no solamente de esta aquí grande, aunque claramente esta es la principal. Y también, bueno, ya entramos en un tema más complicado, tenemos las islas Taiping, que está acá abajo, está en la isla Spratly, en el mar de China del Sur, donde también Taiwán desde 1945 está ahí. Vamos a buscar porque son muchísimas islas, nunca la voy a encontrar. Taiping Islands. Él ahí me lo va a encontrar con el otro nombre también de Ituaba, que saben que estas islas Spratly son disputadas entre un gran número de países de la región del sureste asiático. Y Taiwán también. Taiwán y China están de acuerdo que estas islas acá son de China, y como ambos gobiernos dicen somos nosotros la verdadera China, están de acuerdo que esto pertenece a China. No están de acuerdo solamente cuál es el verdadero gobierno de China. Volviendo a la isla de Taiwán, podemos ver que es una isla bastante grande con cadenas montañosas en el medio. Son muy altas. Aquí es una zona de mucho terremoto, está dentro, decimos, a la unión de varias placas tectónicas, entonces hay muchos terremotos. Y toda esta parte aquí son montañas que llegan hasta casi 4.000 metros, muy altas.
Y aquí ellos hacen el té de alta montaña. Los taiwaneses les gusta tomar este té que según ellos es de muy alta calidad, que crece más o menos a la altura de Bogotá, desde 2.500 hasta 3.000 metros de altura hacen este tipo de té. Taipei es la capital y vamos a ver zoom. Ahí tengo un corazoncito porque ahí hay una tienda que compré unos audífonos. Y bueno, Taipei es la capital de Taiwán y está en un río. Este río se llama Tamsui o Aguas Calmas. Es una ciudad muy moderna. Quiero mostrar aquí, bueno, comenzamos mi exposición. Ven, aquí está Fort Santo Domingo. Ese es un fuerte, una fortaleza que hicieron los españoles. No sé si puedo hacer clic aquí. Porque decimos así, los primeros que comenzaron a administrar esta isla fueron los europeos. Había en Taiwán hay todavía una población, pero antes del siglo VI vivían estas tribus de manera, ¿cómo se puede decir? Tribus bastante primitivas antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI, y los portugueses fueron los primeros en llegar, por eso dieron el nombre de la isla Formosa. Y después los españoles y los holandeses se contendieron el dominio sobre la isla con las tribus de indígenas. Los indígenas siempre intentaron recuperar el control de la isla y echar a los europeos. De hecho, en 1683 los europeos casi habían desaparecido de la isla por la presencia de los aborígenes, que son una historia también muy interesante, la historia de los aborígenes de Taiwán. Son etnias relacionadas con los polinesios, con la etnia de Malasia, y hay una teoría de antropología que dicen que toda esa Polinesia, Micronesia, hasta la isla de Pascua fueron indígenas desde Taiwán que comenzaron a colonizar y a popular todas estas islas del Pacífico. Bueno, 1683 llegan los chinos. Había una pequeña presencia de chinos de etnia Han, que especialmente los holandeses trajeron de la tierra firme, de esta provincia de Fujian, que está aquí en la tierra firme china, hasta la isla de Taiwán para cultivar básicamente el arroz y la caña de azúcar, que eran las producciones que se cultivaban en Taiwán. Más después se comenzará a cultivar también el té. Los japoneses, ¿no? Especialmente estimularon la producción del té para la exportación, pero bueno, no me voy a adelantar con los japoneses. 1683 llegan los chinos a Taiwán y se convierte en parte del imperio chino bajo la dinastía Qing. Pero para el imperio chino, que es toda esta cosa grande, acá la isla de Taiwán es una isla bastante irrelevante. Sí comienza a llegar más población Han, pero sigue siendo siempre en la periferia de todos los asuntos del imperio chino, grandísimo imperio chino en la tierra firme. Solo 1887, entonces ya llegamos en tiempos más recientes, se elevó el estatus de Taiwán dentro del imperio chino y se le dio el rango de
una prefectura del Imperio Chino, y se estableció la capital en Taipei. Pero podemos decir que hasta esa fecha, hasta 1887, sigue siendo Taiwán muy, muy marginal en los asuntos de todas estas potencias que hemos mencionado, tanto de los españoles. Los españoles hacían parte de la capitanería de Filipinas y entonces hacía parte del virreinado de Nueva España junto con Norteamérica, la Norteamérica española. Y bueno, ¿qué pasa? 1895 se da la primera guerra sino-japonesa. Vamos a terminar de compartir esto. Ya el mapa quedó claro, ¿no? O sea, han visto dónde está Taiwán, dónde está aquí Japón, China acá. Japón no llega muy cerca, estas islas aquí ya son de Japón. Y la isla de Okinawa, en particular, es la provincia más grandecita que está cerca de Taiwán, muy cerca. Bueno, terminemos de compartir esto. Y volvemos a compartir la presentación. Presentar esto. Ok. Bueno, ¿cómo era la situación en China? En esta presentación debo un poquito balancear lo que es la historia de Taiwán con la historia de China, porque las dos cosas van de la mano. Hemos visto que después o sabemos todo que después de la guerra del opio, de las dos guerras del opio, China queda un poquito en manos de las potencias extranjeras. Francia en el sur, Inglaterra desde abajo, Rusia y Japón desde el norte. Todas esas potencias tienen esfera de influencia dentro del Imperio Qing, que cada vez más pierde poder, pierde su autonomía. Estados Unidos no tiene ninguna zona, pero Estados Unidos entonces quiere que China se mantenga un solo país para poder comerciar con toda China y poder sobre todo exportar la gasolina y esos productos que ya Estados Unidos estaba exportando a China en la segunda parte de 1800. Quien no quiere respetar la integridad territorial de China es Japón y Rusia. Japón y Rusia hacen una guerra, bueno, Japón sale ganador y comienza su anexión de lo que era China, especialmente comenzando por Manchuria, después anexa también Corea, pero bueno, el hito de finales de 1800 en la región es la primera guerra sino-japonesa, donde Japón derrota muy fácilmente China. Corea era un protectorado de China, formalmente se vuelve independiente, pero la anexa en 1910 Japón, y ya llegamos a Taiwán. En el Tratado de Paz entre China y Japón, 1895, se incluye Taiwán como cesión hacia Japón. Japón adquiere Taiwán y desde 1895 hace parte del Imperio japonés. Entonces los japoneses colonizan Taiwán, llevan ahí la electricidad, llevan ahí el ferrocarril, comienzan a desarrollar la isla, así como Japón era se estaba desarrollando en esa época, comienzan también a desarrollar Taiwán. Entre las otras cosas fundan, aquí está la Universidad Nacional de Taiwán, que es la universidad donde yo estuve haciendo investigación. Esta fue fundada por los japoneses durante el Imperio japonés. Entonces se convierte Taiwán en una colonia japonesa, hace parte del Imperio japonés. Y
comienza a adquirir la costumbre. Los abuelitos, los más ancianos hoy en día en Taiwán, se criaron hablando japonés, ¿sí? Hacia parte de Japón. Esa es la bandera del imperio japonés. ¿Qué pasa? Volviendo otra vez en la tierra firme de China, 1912, también como consecuencia de la derrota de China en la guerra sino-japonesa, ya los chinos no quieren más el imperio Qing, no quieren más el emperador y deciden fundar una república. El movimiento nacionalista, liderado por el doctor Sun Yat-sen, que es uno de los primeros líderes del Kuomintang, que es el partido nacionalista chino, logra derrotar el imperio y entonces después de 2000 años de imperio chino termina el imperio y comienza la república. ¿Hay alguien que me puede decir algo? Ah, ok, vi que alguien había prendido el micrófono. Ok, ¿me están siguiendo? Hasta aquí. No sé. Termina. Ok, gracias, Lina. A ver si logro volver a la presentación. 1912 se funda la República de China, basada en los valores nacionalistas. Por eso la República de la Nación China, es decir, de la Nación Han, la República que debería representar la autonomía, el autogobierno de los Han, de los chinos, contra los manchú, ya que la dinastía Qing era una dinastía manchú que es percibida como extranjera por los nacionalistas, liberarse de los europeos, liberarse de los manchú y fundar una república de los chinos. Este emblema que está aquí en la bandera es el emblema del Kuomintang. Si ustedes buscan en Google República de China, le sale esta bandera, pero le sale República de China, Taiwán, ¿sí? Entonces voy rápidamente a explicar qué pasa desde 1912 hasta hoy en día. Esta misma bandera es la bandera de Taiwán, pero 1912 era la bandera de la República de China. Bueno, el evento fundamental que acontece es la guerra civil china. Los nacionalistas de un lado y los comunistas de otro lado. Quien conoce la historia de China sabe que es mucho más complejo de lo que yo estoy contando acá, y me disculpo con los expertos de China que me están escuchando. Los que no saben nada de China, le puede parecer que ya está demasiado complejo, pero les aseguro que esta es una simplificación que estoy haciendo. En 1912, cuando se funda la República de China con Sun Yat-sen, a los pocos años Sun Yat-sen muere y queda China en un estado de señores de la guerra por todos lados, especialmente en el norte del país. El gobierno de la República de China no tiene para nada el control del país. Entonces comienzan a surgir también zonas en el país donde son los comunistas que comienzan a tener el control o la influencia. Empujado por el éxito en la Unión Soviética desde 1917 de la Revolución Rusa y del establecimiento de la Unión Soviética en Rusia o en todos los países de la Unión Soviética. Este señor que está acá a la izquierda es Chiang Kai-shek. Aquí a la derecha tenemos Mao Zedong. Chiang Kai-shek era un general muy joven y muy brillante, que en esa época toma el control del ejército de los nacionalistas y consigue derrotar
todos los señores de la guerra en el norte del país y decimos así recuperar, entre comillas, la unidad nacional. Entonces Chiang Kai-shek se vuelve como una figura muy, muy importante dentro del Partido Nacionalista, se vuelve el líder del Partido Nacionalista y en 1927 toma una decisión muy trágica, si queremos, muy drástica, que es eliminar todos los comunistas dentro del Partido Nacionalista y en general del país. Entonces hace una masacre de comunistas 1927, abril 1927, miles y decenas de miles de comunistas fueron ejecutados por parte de los nacionalistas. Entonces, bueno, la figura de Chiang Kai-shek es una figura muy, muy controvertida y quiero subrayar que era joven, entonces va a vivir muchos años y va a tener mucha influencia en la historia de los eventos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ustedes saben, el comunismo tiene principios bastante diferentes del nacionalismo. El nacionalismo quiere un sistema capitalista en China, tiene el apoyo de la clase media alta y tiene Estados Unidos que respalda el Partido Nacionalista, mientras que los comunistas tienen el apoyo de la Unión Soviética, quieren instaurar el sistema socialista en China y que tienen Mao Zedong como líder. Mao Zedong también, después de esta masacre de los comunistas de 1927, se vuelve como un líder, o el líder del todo el movimiento comunista en China. Anterioridad era un poeta, ¿no? Era trabajaba en una librería y se vuelve el líder del Partido Comunista. Para complicar aún más la situación, en 1937 comienza la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Viendo que los chinos están en la guerra civil, para los japoneses es muy fácil avanzar y seguir conquistando el resto de China. Taiwán ya era parte de Japón, pero los japoneses se expanden, conquistan Beijing, conquistan Shanghái y van avanzando a mano que la República de China se retrae y va moviendo su capital en todos lados por China. La capital de la República de China se mueve por todo el país, huyendo de la guerra civil, huyendo de la conquista japonesa. Los japoneses usan una mano durísima en esta Segunda Guerra Sino-Japonesa, en particular contra la ciudad de Nanjing o de Nankín, donde está la famosa masacre de Nankín, que tenía la idea de los japoneses de completamente forzar a la rendición china. Entonces hacen masacres, violaciones, que hoy en día todavía le recriminan los chinos a los japoneses, pero Chiang Kai-shek no se rinde y sigue moviendo la capital, sigue huyendo aún más de los japoneses, y en este contexto los comunistas están muy, muy debilitados, casi que están perdiendo la guerra civil, deben huir a la montaña y eso se conoce como la Gran Marcha de Mao Zedong, huyendo y reclutando a todos los comunistas del país para ir hacia la montaña. Entonces se están poniendo mal las cosas para el comunismo hasta claramente en 1945, donde tenemos la intervención de Estados Unidos, bombardea a Japón con las bombas atómicas y pierde Japón. En 1945 se debe retirar y rendirse frente a Estados Unidos. En contemporánea la Unión Soviética invade desde el norte Manchuria y los comunistas toman todas las zonas donde antes estaban los japoneses y comienzan a ganar la guerra civil. Chiang Kai-shek sigue moviendo la capital de China por todos lados hasta que decide huir hasta Taiwán.
Y bueno, ahí tenemos esta banderita que, como dice la flecha, se va hasta Taiwán. Entonces la capital de China, de la República de China, se mueve 1900. ¿Por qué hacia Taiwán? Taiwán era de Japón, ¿no? Recuerden, era de Japón, pero Estados Unidos dice, Japón no puede mantener Taiwán, debe regresar a China en 1945. Pero en 1945, ¿quién mandaba en China? Los nacionalistas, es decir, la República de China. Por eso en 1945 tenemos la banderita República de China que se mueve acá, y la República Popular de China que se establece en mainland China, en la tierra firme. Esta es la bandera de los comunistas. Entonces los nacionalistas se van hacia Taiwán y los comunistas se quedan en la tierra firme. Bueno, regresaré después a esta diapositiva. Esta es la situación que tenemos hoy, aproximadamente. Taiwán, en Taiwán está la República de China, con capital en Taipei, ROC es Republic of China, y en la tierra firme está la República Popular de China, la China comunista. ¿Qué acontece? Que en los años 50 la mayoría de los países del mundo no reconocen el gobierno de Beijing. Siguen diciendo el verdadero gobierno de China es el gobierno en el exilio que está en Taipei, pero sigue diciendo nuestra capital es Nanjing y está ahora ocupada por los comunistas, pero ahora resolvemos este asunto y volvemos a gobernar sobre toda China. Toda China, es decir, todo esto. Todo lo que era la China cuando se conquistó en 1900, cuando se fundó la República de China en 1912. Entonces incluye todos los territorios que hoy en día tiene disputa China con sus vecinos, incluye el mar de China del Sur, incluye la parte de Manchuria que hoy son rusas, incluye, bueno, aquí en este mapa incluye también Mongolia, aunque hoy en día Taiwán no está reclamando Mongolia porque en 1920 hicieron un acuerdo entre la República de China y Mongolia, pero todo el resto, hoy en día Taiwán, es decir, el gobierno de Taipei de la República de China formalmente dice nosotros estamos gobernando sobre todo esto que aquí ven en el mapa es China y nosotros somos los legítimos gobernantes sobre todo China. Eso era especialmente la posición de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek él no quería gobernar sobre Taiwán, él quería gobernar sobre toda China. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en Taiwán había gente que vivía. Lo vemos en este mapa acá. Cuando esta banderita, esta República de China se mueve a Taiwán, ahí vivía gente, vivían toda la gente que se había mudado en los siglos desde la China continental. Había los japoneses y había los aborígenes, estaban allá. Los japoneses los deportan todos. Los habitantes que estaban ahí, que hablan el idioma taiwanés, como que los reprimen. Eso se conoce como el terror blanco de Chiang Kai-shek contra la resistencia taiwanesa, que no quería ser parte de la República de China, pero toda esta gente que llegó desde China con todos las empresas, las cajas del Estado de China, los intelectuales, los religiosos, todas las personas que oían del comunismo se fueron a vivir para Taiwán y obligaron a todos los demás a hablar mandarín y básicamente a ser parte de la República de China. Hay mucho resentimiento en Taiwán por esa razón frente a Chiang Kai-shek, a la figura de Chiang Kai-shek. Mientras que otros dicen, no, Chiang Kai-shek fue un líder muy importante porque nos salvó del comunismo y además desarrolló muchísimo el país. Ahora todavía no hablé de eso.
¿Qué acontece? Se van los nacionalistas para Taiwán y los chinos quieren seguir conquistando. Mao quiere seguir conquistando, pero en 1950 se da la guerra de Corea, aquí un poquito más arriba, y Mao Zedong dice, ok, toca retirar las tropas desde el sur, igual Taiwán es un asunto marginal, es importante Corea, y manda las tropas a combatir contra Estados Unidos y todos los aliados, entre que también Colombia, ¿no? Peleando en Corea. Entonces queda ahí el asunto de Taiwán, que no era muy importante al comienzo, pero se vuelve gradualmente más importante. Primero, Taiwán se vuelve como una portaaviones de las fuerzas occidentales o la fuerza capitalista para contener el comunismo. Entonces, hace un tratado de defensa mutua con Estados Unidos en 1955 para defender el mundo libre, supuestamente contra del comunismo, una política de contención de Occidente o de los aliados contra China. Entonces se vuelve recientemente difícil para los chinos liberar a Taiwán, pero también se vuelve como una herramienta de propaganda muy grande para Mao Zedong, especialmente en la gran salto adelante y en la gran revolución proletaria, ¿sí? Se vuelve como la gran revolución cultural proletaria se vuelve como una herramienta de propaganda, como hay que liberar a Taiwán, tenemos que ser unidos como pueblo, hay que unificar China. Y bueno, del otro lado, como le había dicho, todos los países siguen reconociendo a la República de China como el verdadero gobierno de China en las Naciones Unidas. Entonces Chiang Kai-shek está en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el asiento chino, siendo reconocido como el verdadero gobierno de China. Y ahí llegamos ya a 1971, cuando las Naciones Unidas reconocen que el gobierno legítimo sobre toda China es Beijing. Entonces expulsan Chiang Kai-shek, expulsan la República de China de las Naciones Unidas y le asignan el escaño chino a Beijing, a la República Popular de China. Un evento fundamental para la historia del país. Mao Zedong cambia entonces toda su actitud frente al sistema internacional, comienza a trabajar dentro de las Naciones Unidas. Esta fue una idea que viene del presidente Nixon, que quiso acercarse con China, y hasta después con el presidente Carter, que ya con Deng Xiaoping, ya había muerto Mao Zedong, firma el tratado con el que Estados Unidos reconoce la República Popular de China y se compromete a respetar la política de una sola China. Y ahí hemos llegado finalmente a hablar de la política de una sola China. ¿Qué significa la política de una sola China? Significa que existe solamente una China, no hay dos Chinas, no hay República Popular de China y República de China, solo existe una sola China y no pueden los demás países tener relaciones diplomáticas contemporáneamente con Taipei y con Beijing, deben elegir. Bueno, me adelanté un poquito. Entonces, desde los años 70 sigue bajando el número de países que reconocen a la República de China y aumentando los que reconocen a Beijing. Desde el 71 disminuye hasta llegar hoy en día que solamente 15 países tienen relaciones diplomáticas con Taipei. ¿Por qué es relevante?
acá en América Latina porque 9 de esos 15 están en América Latina y el Caribe. Entonces la región juega un rol bastante importante en la relación entre China y Taiwán, a pesar de ser lejos geográficamente, es importante políticamente. Y esto es mi tema de investigación, es esto. Cómo se desarrolla la relación entre China y Taiwán en América Latina y el Caribe, qué efecto tiene, qué importancia tiene, qué deben hacer los países de América Latina frente a esta cuestión. ¿Por qué deberían reconocer Taiwán? ¿Por qué deberían reconocer Beijing? Esto es mi tema de investigación. Bueno, no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta antes de poder seguir con la política de una sola China. Espero que la introducción histórica no haya sido aburrida. También pueden hacer las preguntas por el chat si desean, Okay. para el profesor Mayorelli. Muy bueno, me alegro. Entonces, si quieren, escriban ahí la pregunta por el chat. Yo voy siguiendo hablando de... es necesario hablar de la política interna de Taiwán. Porque Taiwán hoy en día saben que es un... bueno, yo digo un país para simplificar, no me vengan a decir, dijo que es un país. Es una democracia. Hay elecciones democráticas que desde finales de los años 80 comienza un proceso de democratización. En el mientras, había olvidado una cosa importantísima. Chiang Kai-shek logra desarrollar el país de una manera increíble. Taiwán hoy en día es, tengo aquí una slide con los datos de la economía de Taiwán. Es un país bastante pequeño. Opla. Es una isla que no es tan pequeña, es 4 veces Jamaica, pero claramente comparado con China es pequeño. 23 millones de personas, pero tiene una economía muy desarrollada. Eso lo logró hacer Chiang Kai-shek a través del desarrollo liderado por el Estado, a través de la política de sustitución de importaciones que hicieron también aquí en América Latina, solo que al igual que las demás 4 tigres asiáticas, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, Taiwán también hizo una política votada a la exportación. Entonces hoy en día Taiwán es entre los primeros 20 exportadores del mundo, antes era aún más. Tiene la economía prácticamente 67% del Producto Interno Bruto votada a la exportación, sobre todo produce componentes eléctricos. Si ustedes tienen computadora Asus o Acer, si ustedes tienen un iPhone o una PlayStation, la hace una empresa taiwanesa que se llama Foxconn, que la produce en China, pero es una empresa taiwanesa. Tiene la 5ª reserva de moneda extranjera en el mundo, porque claramente estos países que exportan muchísimo pueden acumular moneda extranjera, y tiene un nivel de vida bastante alto. Número 32 entre los países con el Producto Interno Bruto per cápita más alto, y en términos PPP, es decir, de paridad de poder adquisitivo, es el país número 12 en el mundo, más que Suecia, y tiene un nivel de vida muy alto, ¿no? Yo viví ahí, estuve 2 veces, una vez en Kaohsiung en el sur y una vez en Taipei, que es aquí donde está este edificio que fue el más alto del mundo en un periodo, se llama el Taipei 101. Tienen un nivel de vida muy, muy bueno, además es bastante barato, entonces el dinero rinde bastante y en poder adquisitivo tienen un nivel de vida muy bueno, y esto lo han logrado
durante el periodo de la dictadura, gracias a la acción del gobierno del Kuomintang, del Partido Nacionalista, se han vuelto un país, la economía número 21 en el mundo, un país muy desarrollado. Entonces, Chiang Kai-shek también tiene este rol, además de general en la guerra civil, además del que ha movido el gobierno a Taiwán, ha logrado también desarrollar Taiwán en una manera, además que han desarrollado el país a la vez que ha reducido la desigualdad, y eso es un evento que aconteció muy pocas veces en la historia económica global. Este es Taipei, muy bonito. La universidad ya se la mostré. Ok, volvemos a la democracia. Taiwán es un país democrático y hay dos coaliciones de partidos, la coalición verde y la coalición azul. La coalición azul es liderada por el partido que era de Chiang Kai-shek, el partido que viene de China, el Partido Nacionalista Chino, que es este logo y este emblema con la estrella blanca. El Kuomintang, el Partido Nacionalista, dice: nosotros estamos de acuerdo que existe solo una China, hay solo una China, pero no estamos de acuerdo sobre cuál es la verdadera China. Entonces, en 1992, el Kuomintang se reunió con oficiales de China, República Popular de China, y se pusieron de acuerdo diciendo: ok, hay una sola China, aceptamos la política de una sola China, solo que con diferencias, con diferentes interpretaciones. Y hasta que gobierna ese partido, entonces mejoran las relaciones entre China continental y Taiwán. Pero en 2000, en el año 2000, por primera vez gana las elecciones otro partido, que es el Partido Democrático Progresista de Taiwán, que tiene otra actitud. Quiere una posición más independiente, no quiere la reunificación con China, no quiere reconocer la política de una sola China, y gana otra vez las elecciones en 2016 con esta señora que es Tsai Ing-wen. Es la presidenta actual desde 2016 en Taiwán y gobernará hasta 2022. ¿Qué dice la señora Tsai Ing-wen? La presidenta Tsai Ing-wen dice: nosotros no creemos que hay una sola China, o en chino, como dicen en chino, Ige Zhongguo, dicen: creemos que hay un país cada lado, y bien y guo. Esa es la fórmula que sostiene el partido de la presidenta de Taiwán. Entonces, según cuál de esas dos coaliciones va al gobierno, hay una diferente política frente a la China continental. Cuando gana el Kuomintang, hay un acercamiento, como por ejemplo desde 2008 hasta 2016 hubo un acercamiento, y por ejemplo China dejó de tratar de sacarle aliados diplomáticos a Taiwán. Hubo como una tregua diplomática entre 2008 hasta 2016, cuando ganó Tsai Ing-wen las elecciones. Tsai Ing-wen hizo unas declaraciones pro independencia de Taiwán que fueron consideradas inaceptables por Beijing, y entonces comenzaron otra vez a quitarle más aliados diplomáticos. Y esta es la situación. Entonces, del 71 comienzan a perder aliados diplomáticos. En el 87, con la democratización, comienzan a ganar un poquito más de aliados diplomáticos otra vez. 2008 está la tregua diplomática, y 2016 comienza otra vez China la ofensiva para quitarle aliados diplomáticos a Taiwán, o a la República de China, sería más correcto decir, porque los aliados diplomáticos reconocen la República de China. No hay un país que se llama Taiwán, existe la República de China. ¿Qué hace en las
organizaciones internacionales, ahí se complica porque muy pocos países reconocen Taiwán y China hace de todo para que Taiwán no participe en las organizaciones internacionales, porque esa sería una violación del principio de una sola China. Y ahí vemos varias organizaciones. Acá, ¿cómo hace Taiwán para participar? Depende de la organización, tiene varias modalidades, varios modelos de participación. Aquí en Centroamérica, donde Taiwán tiene la presencia más fuerte, Taiwán puede actuar como un gobierno independiente, puede llamarse República de China y participa en esas organizaciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica o el Sistema de la Integración Centroamericana o también otros bancos de desarrollo, por ejemplo en África, puede participar como gobierno independiente y llamarse República de China. En el Banco de Desarrollo Asiático, Chiang Kai-shek participaba desde 1966, pero en 1985 le dijeron aquí no pueden seguir llamándose China. Le cambiaron el nombre y la llamaron Taipei China. Y a veces ustedes encuentran Taipei China sin espacio después de la coma. Esa es la manera como se llama en el Banco Asiático de Desarrollo. Y es una de las pocas organizaciones donde participa tanto China como Taiwán como países, ¿sí? Como gobiernos. Una de las pocas. Es hora y media. ¿Sí? Hora y media. Ah, ok, gracias. Ya pasó 1 hora y media, ¿no? ¿Está bien? ¿Tengo media hora o cómo es? No, perdón. Lorenzo, vamos 1 hora, igual 1 hora. para también dejar un tiempo para las preguntas. Ok, entonces voy concluyendo, me voy acercando a la conclusión. Participan de varias maneras como gobierno independiente en pocas organizaciones, como entidad económica, como zona aduanera en otras organizaciones, como provincia o como observador en otras organizaciones. Esto limita mucho la acción que puede tener Taiwán a nivel internacional. Y ahí entonces llega América Latina y el Caribe. Es muy importante para Taiwán mantener estas amistades. Aquí lo tengo. Mantener estas amistades con América Latina y el Caribe. Estos son los países que reconocen en la región Taiwán. Está en América del Sur solo Paraguay, Caribe, Haití, San Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines. En Centroamérica está Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y en los últimos años perdió varios aliados. Perdió El Salvador, perdió Panamá y perdió República Dominicana en los últimos 4 años desde que está Tsai Ing-wen. Entonces hay toda una competición entre China y Taiwán para el reconocimiento en la región. ¿Cómo hacen esta competición? A través de dinero, básicamente, o proyectos de cooperación internacional. Estas son parte de mi investigación, si quieren pueden descargar. Como pueden ver aquí, ¿cuáles son los países que tienen un porcentaje de presupuesto más alto hacia Latinoamérica y el Caribe? El primero es España, el segundo aquí es Taiwán, que da más porcentaje de su cooperación internacional hacia América Latina y el Caribe. Y China en la última década, 2017-2016, comenzó a aumentar. Está dando más dinero, más porcentaje de su presupuesto hacia la región, es decir, se está volviendo más importante para los chinos también. Esto es cuánto dinero en cooperación da Taiwán frente a cuántos países reconocen Taiwán. Y pueden ver que a pesar de haber aumentado su cooperación, sigue perdiendo aliados. Eso porque claramente muchos países prefieren cooperar con China.
Esta es la ayuda de China. China también ha aumentado muchísimo su ayuda extranjera hacia la región. Entonces hay una especie de competición entre China y Taiwán en América Latina y Caribe para reconocimiento diplomático. ¿Dónde está? Por ejemplo, los préstamos. China, eso es China. China está dando grandísima cantidad de préstamos a Venezuela, Brasil, Ecuador. Está llegando muy fuerte en estos países. Entonces, ¿qué deben hacer los países? Deben seguir reconociendo Taiwán. La política de una sola China implica que deben elegir. Entonces podemos ver que aquí en la columna de la derecha están todos los países que son pequeños, que son muy poco desarrollados. Entonces en este caso le puede convenir a estos países reconocer a Taiwán. ¿Por qué? Porque la ayuda que proporciona Taiwán es muy significativa para su presupuesto. Por ejemplo, Haití es un país muy pobre y a veces la ayuda de Taiwán representa hasta el 20% del presupuesto del gobierno de Haití. Entonces, la política de una sola China implica que si quieren reconocer a China deben renunciar a todos esos beneficios que le da Taiwán. Los países, al contrario, que no les importa tanto la cooperación internacional, no les importa también demasiado la ayuda al desarrollo, sino les importa el comercio, les importa tener relaciones financieras, relaciones comerciales, gradualmente han todo abandonado Taiwán y han pasado a reconocer la República Popular de China, especialmente Panamá, que con su canal hasta 2017 seguía reconociendo Taiwán, pero decidió abandonar, y al igual que El Salvador, al igual que República Dominicana. A los países que les interesa la relación comercial y financiera, le conviene reconocer a China. Los países que su relación principal es una relación de agenda de desarrollo, agenda de ayuda para el desarrollo, le conviene seguir manteniendo Taiwán. Esta es mi explicación de por qué están divididos esos países. Los países del Caribe, como Saint Lucia, son países donde en 2006-2008 se le quema el único hospital y todavía no lo han logrado reconstruir. Son países que tienen muy poquito desarrollo. Entonces, para ello necesitan asistencia, necesitan donaciones. Mientras esos países que se pasan a China son países que no les interesa tanto los regalos, quieren comerciar, quieren abrirse a los préstamos chinos. Bueno, en resumen, eso es todo. No sé si tienen preguntas sobre algún país en particular o en general sobre el tema del que hemos hablado. Profesor Mayorelli, allí en el chat hay algunas preguntas. ¿Las estás viendo? Ok. Gracias. Ya lo vamos viendo. Para que un país exista dentro de la Sociedad de Naciones, ¿debe ser reconocido? Ok. Ahí, sí. Muy buena pregunta. Voy a comenzar con eso. Y hay tres más. Sí, voy a responderla una a la vez. Allá respondiendo una por una, porque son diferentes. Me gustaría saber qué significa la visita de ser usada Taiwán. Ok, muy bueno. Situación de Hong Kong en Macao, también buena pregunta. ¿Cómo afecta la división entre a las overseas chineses? Sí, Laura, si puede especificar qué quiere decir con overseas, si habla de las empresas o de qué, o exactamente qué está hablando para poder dar una respuesta más específica. Comenzamos con la primera. ¿Qué significa ser un Estado? Esta es una pregunta que cada uno puede tener su respuesta, pero hay una convención que se llama la Convención de Montevideo, que define que es un Estado y dice que no es necesario ser reconocido para ser un Estado. Lo importante es que tiene capacidad de relacionarse con los demás países. Pero de ahí a que una organización
acepte Taiwán como Estado, haciéndose enemigo China, solo porque la Convención de Montevideo dice que no es necesario reconocimiento para ser un Estado, es un salto demasiado grande, ¿sí? Entonces, la mayoría de las organizaciones y de los países en el mundo reconocen la política de una sola China, por lo tanto, no pueden tener relaciones con el gobierno de Taiwán. Lo que pueden tener es relaciones comerciales con las empresas de Taiwán. Pueden tener relaciones con los ciudadanos de Taiwán. Pueden tener relaciones con las ONGs de Taiwán. Esto no entra dentro de la política de una sola China. Pueden solamente tener, no pueden tener relaciones oficiales, es decir, no pueden tener relaciones que impliquen que en Taiwán hay un gobierno independiente separado de Taiwán. Entonces ahí en Colombia está la oficina comercial de Taipei y a través de eso Colombia tiene relaciones comerciales, entre comillas, con Taiwán, pero es una ambigüedad que le permite a Taiwán funcionar como si fuera un país independiente. La pregunta sobre Estados Unidos. Claramente Estados Unidos respalda Taiwán. ¿De qué manera lo respalda? Garantizando que Taiwán no se quede completamente aislado diplomáticamente, entonces hace presión sobre todos estos países del Caribe y de Centroamérica para que no cambien también. Dice, mire, Saint Lucia o estos países muy pequeños, llega a Estados Unidos y les dice, deben seguir reconociendo Taiwán, porque Taiwán no puede quedar completamente aislado. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de Taiwán, de Estados Unidos? Es no ir a la guerra con China para el tema de Taiwán. No tiene interés Estados Unidos de llegar a una guerra con China por el tema de Taiwán. Entonces Estados Unidos debe mantener un equilibrio frente al tema. Muy complejo, y los diplomáticos son los que deben jugar así de manera refinada para hacer sus intereses, pero sin crear conflicto, ¿no? La situación de Hong Kong es de un lado parecida, pero también diferente de la de Taiwán. ¿Por qué? Porque China quisiera implementar frente a Taiwán el sistema que tiene en Hong Kong, que es el sistema de un país, dos sistemas. De vez en cuando Deng Xiaoping fue el primero y ahora Xi Jinping otra vez propuso esta fórmula a los taiwaneses. Les dice, tienen sus democracias, pero hacen parte de China. Pero justamente lo que está pasando en Hong Kong hace ver a los taiwaneses que estos dos sistemas no es tan garantía de la democracia en Hong Kong. Entonces los taiwaneses dicen, ven, no puede ser, no podemos hacer parte de China. Quiero subrayar una cosa que me olvidé. No, los taiwaneses o los habitantes de Taiwán no consideran a los chinos enemigos. Ellos consideran que ellos son chinos, o por lo menos no se oponen tanto a la unificación. Lo que se oponen es volver bajo del gobierno de Beijing. No quieren ser parte de un país comunista. Quieren mantener su democracia, quieren mantener el capitalismo. Entonces no se consideran enemigos. Tampoco los chinos consideran enemigos los taiwaneses. Es un problema político, pero ellos consideran que es la gran nación china. Entonces, lo que viven en el exterior, por ejemplo, que me pregunta Laura, lo que viven en el exterior, algunos vienen de Taiwán, algunos son chinos que vinieron de Taiwán cuando Taiwán era japonesa, o cuando era durante la guerra civil, o en varios periodos. Entonces hay una gran variedad de taiwaneses en el exterior. También hay chinos que se fueron desde China antes del comunismo. Entonces ellos
emigraron siendo, por ejemplo, ciudadanos de la República de China, cuando en China mandaba. Entonces, los chinos en el exterior tienen una cantidad de situaciones diferentes y tampoco hay un registro que pueda decir quiénes son todos esos chinos en el exterior claramente. Se habla que en Estados Unidos hay una gran presencia de taiwaneses. Complicado su pregunta. Ok. El banco de inversión de infraestructura asiático puede ser muy importante, especialmente ya que va a ser la herramienta financiera del One Belt One Road, pero ahí no está Taiwán. Taiwán está en el Banco de Desarrollo Asiático. Entonces, seguramente es muy importante el Banco de Inversión en Infraestructura, pero no entra plenamente en el tema de esta conferencia. La agenda de desarrollo que mantienen los países centroamericanos y del Caribe con Taiwán, ¿podría continuar la China o incluso mejorarla? Muy buena pregunta, Crystal. Ahí toca ver más en detalle qué tipo de cooperación hacen esos dos países. ¿Qué programa, qué agenda de desarrollo tiene China y qué agenda de desarrollo tiene Taiwán? La agenda de desarrollo de China es basado en el principio del beneficio mutuo. Esto, además del principio de una sola China, tiene varios principios. El segundo es beneficio mutuo. Esto desde todo el tema de la cooperación sur-sur, de cómo debe hacerse cooperación. China no hace regalos, no hace la caridad. China coopera con los países para beneficio mutuo. Entonces China entra en un país porque cree que los dos países se pueden beneficiar. Y esto es el espíritu de la cooperación entre países en desarrollo. China se relaciona con los países en desarrollo de par a par. Se hace la cooperación si ambos nos beneficiamos. Por eso las herramientas preferidas son préstamos, cooperación de inversión en infraestructura. Por ejemplo, en Venezuela, Brasil y Ecuador están préstamos a cambio de recursos naturales. Entonces Venezuela paga el préstamo con el petróleo, Brasil, Ecuador también. Ese es el tipo de cooperación que hace China, Beijing. ¿Qué tipo de cooperación hace Taiwán? Taiwán hace cooperación desde el punto de vista de un país desarrollado. Entonces, sí, Taiwán hace la caridad, hace la asistencia a los pobres, hace trabajo humanitario, hace asistencia a los países que tienen los huracanes, que tienen los terremotos, que son donde Taiwán es fuerte, porque ahí ellos tienen muchos terremotos, tifones todo el tiempo. Entonces pueden cooperar con los países del Caribe que tienen las mismas dificultades, ¿no? De huracanes. Entonces, una cooperación muy diferente. Y inclusive Taiwán da dinero así, cientos de millones para construir, para el presupuesto de los países de Centroamérica y del Caribe. Y eso, imagínense, desde el punto de vista del taiwanés, hay muchas críticas, porque dice, nosotros estamos pagando para comprar aliados, estamos comprando las amistades. Entonces, por eso en mi gráfica que puse ahí, Taiwán no llega hasta 2020 los datos, porque decidieron poner secreto los montos que están dando a estos países. Entonces no sabemos exactamente cuánto dinero está dando, pero es mucho, es mucho. Entonces para los países pequeños le conviene. China no hace regalos, entonces si uno quiere que China llegue para hacer las cosas gratis, no es el tipo de cooperación que hace China.
La iniciativa de la Franja de la Ruta sería un contrapeso a la ayuda al desarrollo que Taiwán da a los países de América Latina. No mucho, no mucho porque la Franja de la Ruta es una iniciativa de cooperación económica, cooperación comercial, construcción de infraestructura. Y como decía, en estos países como Saint Lucia no hay emprendimiento, no hay empresas, casi no hay tampoco recursos naturales. Entonces, no es el tipo de cooperación que hace China. Entonces, ahí se crea como, según el país, según el nivel de desarrollo del país, para los más pobres les sigue conveniendo cooperar con Taiwán, también para ganar puntos con Washington. Ok. Juan Camilo me dice, ¿por qué hay China, Hong Kong separadamente y Taipei también y agregaría Macao también? Ok, ¿por qué participa entonces Taiwán como... Aquí tenía una slide, no entré mucho en detalle para dejar tiempo de las preguntas, pero ya que me lo pregunta, lo voy a mostrar. Presentar una ventana. ¿Cómo hace Taiwán a participar en el WTO? Básicamente me está preguntando. Porque en la Organización Mundial del Comercio no es necesario ser un país. Es importante ser una zona aduanera separada, es decir, tener una zona de aduana separada de los demás. Entonces Taiwán participa aquí, World Trade Organization, como territorio aduanero separado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, entre paréntesis Chinese Taipei. Este es el nombre del país o de la representación en el WTO. Y China aceptó esta fórmula porque dice, como zona aduanera puede participar, así como Macao y Hong Kong son zonas aduaneras separadas, porque algunas organizaciones no requieren ser Estado para participar, como el APEC. El APEC no requiere ser un Estado porque es una organización de cooperación económica en Asia-Pacífico entre entidades económicas. Entonces ahí participan, se llama Chinese Taipei, pero no es un país, es una entidad económica. En las Olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional, ahí participa como Chinese Taipei, pero se reconoce como una provincia de China, como una organización, Comité Olímpico Provincial, y participa de esta forma. También agrego la Organización Mundial de la Salud. Taiwán participó en la Organización Mundial de la Salud entre 2009 y 2016. Según las relaciones que hay entre China y Taiwán, a veces China admite que participe Taiwán. Solo que ganó 2016 Tsai Ing-wen y entonces fue expulsado de la Organización Mundial de la Salud. Y los países que son aliados de Taiwán piden cada año, todos los años, a las Naciones Unidas admitir Taiwán dentro de esas organizaciones. Por ejemplo, ahora que está el COVID, Taiwán no está participando en las actividades de la Organización Mundial de la Salud y podría aportar, tenía mucha información, no la quisieron escuchar, y esa es una de las razones que Estados Unidos se salió de la Organización Mundial de la Salud, es la manera en que el director Tedros trató Taiwán, ¿sí? No quiso relacionarse con Taiwán, a pesar de que esto puede poner en peligro la gente normal que se puede enfermar de COVID, ¿no? Bueno, gracias. Hay una posibilidad real de una sola China. No creo, bueno, no lo sé, la verdad no lo sé. Según los taiwaneses, hasta que hay comunismo, no pueden ser una sola China. Y los chinos dicen,
nosotros no hay apuro, pero para siempre nosotros, en su constitución, la constitución de China dice que debe reunificarse Taiwán con China. Entonces seguirá este este estatus mucho tiempo, o hasta que se termine el comunismo, que es muy difícil, o hasta que haya una guerra, que esperemos que no. Pero los chinos han dicho, nosotros sobre este tema podríamos usar la fuerza. Una guerra fría entre Estados Unidos y China. Es complicado decir que le conviene a América Latina. Alejarse de su aliado tradicional o hasta hegemón de la región y acercarse a China, no lo sé, depende, ese es muy delicado porque en todos los sentidos relacionarse con China significa estar de acuerdo con la política que hace Beijing. Entonces viene esta cooperación con varias condiciones. Una de esas es la política de una sola China. Después hay más. Por ejemplo, no se puede hablar de derechos humanos si uno quiere ser amigo de China. Y eso para los países del Caribe es un problema porque ellos están en todas estas comisiones de los derechos humanos, porque los países del Caribe tienen un muy buen récord de derechos humanos. Siempre la manera de visibilizarse para estos países del Caribe es participar en todas esas actividades de promoción de democracia, de derechos humanos. Entonces, si se acercaron mucho a China, deberían renunciar a este aspecto que le da visibilidad internacional. Es una de las pocas cosas que estas islitas pueden tener son estos comités. Entonces, sería también otra desventaja. Pero por el tema económico, claramente, es mucho mejor negociar con China que con Taiwán. No sé si alguien tiene otra pregunta. Enrique, ¿usted tiene alguna pregunta? Yo, no. Profesor Machiavelli, estoy muy complacido de haber escuchado su conferencia. Están escuchando bien, ¿no? De haber escuchado su conferencia muy equilibrada, muy pausada, con un conocimiento a fondo de los temas de la historia de China y la historia propia de Taiwán como parte de China, pero en disputa durante muchos periodos en un conflicto de intereses con el mismo Japón, también con Rusia. Yo digo, frente a las preguntas, se ve por todas las preguntas que su conferencia ha despertado gran interés. En esa pregunta que me llama la atención, ¿qué debería hacer América Latina en medio de una guerra fría entre Estados Unidos y China? Yo solamente tendría un comentario y es que América Latina no debería afiliarse a un lado o al otro, sino jugar una diplomacia de, de dos bandas, como en el billar. No una banda, sino varias. Y no comprometerse a fondo con uno de esas hegemónicas o hegemones que tratan de establecer un dominio del mundo. Yo creo que debe mantener un equilibrio y eso le convendría mucho más que afiliarse, eh, alinearse con una sola potencia. América Latina debe jugar una política de independencia. Esto es lo que yo podría comentar. Estoy de acuerdo con usted en muchos de sus criterios sobre los problemas del desarrollo y de la posición de China, que espera que haya una reunificación, mientras que en Taiwán hay posiciones, unas que favorecen eso, otras que no, y parece que la actual presidenta definitivamente se impuso por mantener una posición de la independencia de Taiwán.
Personalmente, yo quisiera ver una unificación, pero manteniendo valores, principios que consagra la política de una China, dos sistemas. Es lo que yo quisiera comentar, profesor. Muchas gracias por todas sus intervenciones. No sé si hay otras preguntas que quiera contestar. Ok, gracias entonces Enrique, gracias al Observatorio Asia-Pacífico por la invitación y estoy a disposición cuando quieran volver a invitarme. Gracias a todos los que se conectaron.